Muy buen día tengan todos y cada uno, estimados hermanos, estimados amigos, estimados oyentes. En esta ocasión quiero hablar acerca de el primer sermón de Pedro. Y a este sermón lo he titulado: A quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, basado en el versículo 36 del capítulo 2. El primer sermón de Pedro, pronunciado en el Pentecostés, según Hechos 2, 14 al 41, es un mensaje evangelístico, es un mensaje clave, centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Pedro explica el fenómeno de las lenguas como cumplimiento de profecía. Demuestra que Jesús es el Mesías profetizado y llama al arrepentimiento y bautismo para el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de esto, estimados oyentes? La conversión de como 3,000 personas. Cuando nosotros vemos este excelente sermón expuesto por Pedro, de buenas a primeras, no entendemos mucho. ¿Por qué será? Estamos muy lejos de los eventos que rodearon ese sermón. Esta es una buena razón. El apóstol predicó en un orden perfecto porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pedro estaba siendo guiado divinamente. Y aparte, pues es un idioma también muy diferente al nuestro. Pero nosotros ahora tenemos herramientas que nos ayudan para entender mejor cada porción de la Sagrada Escritura. El punto es que nosotros la usemos, que nosotros aprendamos a usar esas herramientas. Pero lo principal, lo que no debe de faltar es el estar estudiando la Biblia, el deseo de conocer cada vez mejor las cosas de Dios, de entender cada vez mejor las cosas de Dios. Y nosotros, para comprender cualquier porción de las Sagradas Escrituras, estimados, pues tenemos herramientas como léxicos que nos ayudan a comprender el lenguaje original, como historia de usos y costumbres de las tierras bíblicas que nos ayudan a comprender la forma, el trasfondo de cómo la gente vivía y por qué se decían algunas cosas que nosotros no comprendemos en nuestra cultura. Y tenemos también la herramienta, estimados oyentes, de analizar un mensaje con las reglas del orden de la escritura o el orden de escribir, que es una forma de decir la homilética. Porque la homilética es de homilía y la homilía es una disertación en orden. Y tenemos nosotros aquí, estimados, una buena forma de entender el sermón de Pedro. Si lo leemos todo, no lo entendemos mucho, pero si vamos analizando, dividiendo el mensaje de Pedro en el aspecto de ir entendiendo parte por parte, nosotros obtendremos un mejor provecho. Y también entenderemos por qué Pedro habló como habló, citó lo que citó, porque citó el Antiguo Testamento, citó al profeta Joel, citó al profeta David. Aunque usted no lo crea, David no solamente fue el rey preferido de Dios, sino que también fue usado como profeta. Y también porque aquellas personas que estaban oyendo a Pedro estaban siendo acusadas en el sermón de haber participado en la muerte de Jesucristo, en la ejecución de Jesucristo, en el asesinato
de Jesucristo. Y también podemos entender cada vez mejor la respuesta que hubo de miles de personas, aunque estos miles eran la minoría, porque realmente la mayoría lo rechazó. Así que al menos como 3,000 personas sí comprendieron. Y la pregunta es, ¿por qué comprendieron ellos esto? Pues hacemos énfasis en que había cercanía con el lenguaje, el trasfondo estaba ahí de los sucesos cercanos, los sucesos recientes que estaban y que habían pasado, y Pedro lo cita. Pedro usó un mensaje magistral inspirado por el Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo no nos inspira milagrosamente, pero sí nos ayuda providencialmente, nos provee con herramientas que nos permiten poner en orden el mensaje de Dios. Nosotros no tenemos el privilegio de hacer cosas milagrosas y de tener dones milagrosos a nuestro alcance como lo tuvieron los predicadores en el primer siglo. Pero sí tenemos, estimados oyentes, la providencia divina, y toda ciencia que es buena proviene de Dios. Así de que si nosotros aprendemos a dividir un mensaje y analizar parte por parte, llegaremos a un mejor entendimiento, a una mejor comprensión. Y al pasar esto en nuestras vidas, tendremos una mejor capacitación para poder ayudar a los otros que nos escuchan y que también ellos desarrollen su conocimiento. Es muy importante esto, es como una cadena a la cual se le van añadiendo eslabones. Y nosotros aquí en esta congregación ahorita estamos en el punto de que estamos visualizando el poder ir agregando eslabones a nuestra vida espiritual, el poder ir agregando eslabones a nuestro conocimiento. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de desarrollo, el cual puede llevarnos a la unidad, de tener el mismo propósito, el mismo fin y caminar hacia el mismo rumbo, porque la iglesia tiene responsabilidades que debe de llevar a cabo en esta vida y tiene deberes que debe de cumplir, y no van a ser posible si no hay entendimiento para llegar a la unidad, como los apóstoles estaban bien unidos y algunos hermanos en el primer siglo permanecieron unidos de tal manera que tuvieron éxito en la predicación del evangelio. Así de que estamos aquí con ese propósito de comprender un poco mejor de estas cosas. De una manera indirecta, estimados oyentes, Dios nos ayuda a entender mejor el hecho de que nosotros debemos de ser ordenados en el aprendizaje y en la enseñanza. Digo de una manera indirecta porque no vamos a encontrar pasajes directos que nos hablen de que debemos de seguir una enseñanza ordenada o de que debemos de seguir un aprendizaje ordenado, pero hay principios divinos, el concepto divino es que lo hagamos. Vamos a leer 3 pasajes al menos. El primero de ellos es Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. A Dios le gusta el buen orden, estimados. Hemos leído infinidad de veces 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Es un principio divino. ¿Por qué le gustará el orden a Dios? Porque también 1 Corintios 14:33 dice
pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El orden que hay en un gobierno, el orden que hay en una nación, el orden que hay en una ciudad, las autoridades que están en algún punto de esta vida, nos ayudan a mantener un orden civil, nos ayudan a conservar un respeto a las leyes terrenales. Así de que nosotros no estamos ajenos a lo que Dios nos está proponiendo en estos versículos. Y por eso es importante enfatizar el buen orden en la enseñanza, el buen orden en el aprendizaje, para que lleguemos a una unidad y podamos estar unidos y podamos crecer en cuanto al trabajo que debemos de hacer de evangelización, de edificación y de benevolencia, estimados oyentes. Así que el primer sermón de Pedro, vamos a leer la primera parte de este sermón, versículos del 14 al 21, por favor, esta es la primera parte y vamos a desgajar un poco o a desglosar un poco lo que Pedro está enseñando en esta primera parte, y si nos alcanza el tiempo avanzaremos a la segunda parte y luego ya para en la tarde tendremos la tercera parte. Aquí en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Este día grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí tenemos pues la lectura de la primera parte de este sermón del apóstol Pedro, y esa lectura nos ayuda a comprender y ver el contexto. El contexto, estimados oyentes, no lo menciono en la lectura porque la mayoría de nosotros lo conocemos. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, los apóstoles son bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya en los apóstoles les da a cada uno de ellos el don de lenguas. Cuando los apóstoles reciben el don de lenguas, empiezan a hablar del Evangelio de Cristo, de las maravillas de Dios, pero en diferentes idiomas. Porque eran diferentes idiomas que se necesitaban para que la gente que estuviera ahí comprendiera las maravillas de Dios en su propio idioma. De tal manera que algunos de los que estaban ahí se maravillaron diciendo: ¿cómo es que oímos las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Pero otros apáticos que no faltan, como siempre que Jesucristo predicaba o que era invitado a alguna casa, siempre había estos críticas, estas personas que solamente iban con la función de menospreciar el buen trabajo y la buena obra. Así pasó en el día de Pentecostés. Había personas apáticas, personas que no les gustaba lo que estaban oyendo de Dios y de el mensaje del Evangelio y estas cosas por las cuales Jesucristo había venido. Y entonces dicen: estos están borrachos. Posiblemente no todos eran personas de mala fe, pero a lo mejor muchos de ellos eran ignorantes, eran ingenuos, de tal manera que no percibían el poder de Dios
en ese evento que estaba sucediendo. El Espíritu Santo había sido derramado sobre los apóstoles, había venido un gran estruendo. Ahora los apóstoles, recibiendo el don de lenguas, empiezan a hablar en diferentes idiomas. Personas estaban maravilladas y estos dicen, lo que pasa es que estos están borrachos. Así que el apóstol Pedro, poniéndose de pie en medio de todos ellos, refuta la acusación de borrachera. Nadie estaba borracho ahí. Y entonces dice Pedro, si ustedes son conscientes de lo que Dios ha dicho, si ustedes son conscientes de lo que se habló por el profeta Joel, ustedes entenderán que este es el momento. Era el momento cumpliéndose la profecía de Joel. Dice Dios en el versículo 17, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sangre, fuego y vapor de humo, dice el versículo 19 en la última parte. En el versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esta es la profecía de Joel. Joel está profetizando cómo iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y también Joel está profetizando el fin de las autoridades judías. Y creo que es sombra de la destrucción del Imperio Romano también. Ese día grande y manifiesto es este día de Pentecostés que están ahí reunidos. Recordemos que el Señor Jesucristo había dicho en Marcos capítulo 9, versículo 1, está registrado. De cierto les digo que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte sin antes ver venido esto con poder. Jesucristo en Marcos 9:1 está profetizando y está diciendo que muchos de los que estaban vivos ahí iban a ver el poder que vendría en el día de Pentecostés. Y cuando Joel, estimados oyentes, mencionó antes que venga el día del Señor, se refería a este día, y cuando dice grande y manifiesto, se refería al poder que estaba siendo derramado ahí. Así de que también Pedro aprovecha para anunciar la salvación para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Aprovechando la profecía de Joel, dice en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si usted es una persona que estudia la palabra de Dios, le encargo que analice esta frase, aquel que invocare el nombre del Señor. Aquí no significa, estimados, que usted hable palabras a Dios y que le haga alguna petición a Dios. Aquí lo que significa es obediencia al llamado de Cristo. Cuando habla de invocar el nombre del Señor, es la acción de estar obedeciendo al Señor. Así de que ahí tenemos ese mensaje para que nosotros lo analicemos. La caída de los poderes fácticos de los judíos y el anuncio de la salvación para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Esta palabra invocar se repite en el caso del apóstol Pablo cuando Ananías va y le predica, cuando él era Saulo de Tarso, y cuando le predica, Ananías termina su mensaje diciéndole, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. O sea, invocando el nombre del Señor no se refiere a que Saulo tenía que pedirle a Dios ayuda o que tenía que pedirle a Dios la salvación. La salvación viene por la obediencia al Evangelio. Así de que invocar el nombre del Señor, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio porque ha sido torcido. Muchos hemos sido testigos de cómo ha sido torcido esto. En las denominaciones se usa la palabra invocar como si fuera rezar o
orar o hacer petición a Dios, cuando realmente en estos pasajes significa obediencia. Obediencia al Señor. Así de que Pablo, como Saulo de Tarso, tenía que obedecer al Señor, aceptando el bautismo para lavar sus pecados. Asimismo, el apóstol Pedro está diciendo que en la profecía de Joel estaba involucrado el hecho de que todo aquel que invocare el nombre del Señor se iba a salvar. O sea, en otras palabras, todo aquel que obedezca al Señor se salvará. Y pasamos a otra porción del mensaje del apóstol Pedro. Y vamos a leer, por favor, ahí en Hechos capítulo 2. Y ahora vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 35. Y dejamos pendiente el 36. Dice en Hechos 2:22 en adelante: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, y mi lengua, aún mi carne, descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentare en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga por enemigos y por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí tenemos al apóstol Pedro, estimados oyentes, hablando de su vida y su ministerio. Esta vida y ministerio de Jesucristo fue aprobada por Dios. Y fue aprobada por Dios dando señales y prodigios, maravillas, milagros. Y luego habla de la muerte. Él fue entregado por el plan determinado de Dios. O sea, había un plan de antemano. Este plan había sido hecho antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era el plan? El plan de redención para todo el mundo. Y en eso estribaba, estimados hermanos, o en eso incluía la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo el Señor. Ese era el plan determinado. Pero fue crucificado por manos inicuas. Los judíos lo entregaron a manos romanas, a manos de impíos, a manos de paganos. Y también el apóstol Pedro involucra la muerte de Jesucristo, pero involucra también su resurrección, ya que Dios le levantó rompiendo las cadenas de la muerte y cumpliendo con el Salmo 16 del 8 al 11, donde el salmista había profetizado: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción, refiriéndose a que en la muerte el espíritu se separa del cuerpo. El cuerpo va a la tumba y el espíritu va al lugar de los espíritus llamado Hades en las Sagradas Escrituras. Y como
para que vuelva a vivir el cuerpo, tiene que venir otra vez el espíritu del Hades. No dejarás mi alma en el Hades. El espíritu regresa a el cuerpo. El alma regresa al cuerpo. Del Hades al cuerpo. Y el cuerpo vuelve a vivir de tal manera que el cuerpo no queda en la tumba hasta que se descompone, sino que es resucitado por la unión de alma y cuerpo. Espíritu y cuerpo unidos. Y así de que es bueno repasar bien este tramo que menciona el apóstol Pedro, porque mucho se lee, pero poco se explica. Los judíos necesitaban comprenderlo, nosotros también. Dice el versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que ahí tenemos la muerte, la resurrección de Cristo, y luego vamos a ver ahora su exaltación. Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Fue exaltado de tal manera que después de resucitar, anduvo 40 días o cerca de 40 días con sus apóstoles, dándoles las últimas instrucciones, y luego fue elevado para ir a estar a la diestra del Padre, para ir a estar al lugar que tenía antes de venir a la tierra. Dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note cómo el apóstol Pedro, para reforzar el mensaje inspirado, cita las profecías de Joel, muy conocidas por los judíos, por cierto, y cita las profecías de David, también muy conocidas por los judíos. Y entonces Jesucristo, su alma en el Hades, su cuerpo en la tumba, ahora la resurrección se lleva a cabo, el alma sale del Hades y se une al cuerpo de Cristo en la tumba, y Cristo sale de la tumba y luego al poco tiempo es elevado al cielo, y desde allá, desde el cielo, ministra el bautismo con el Espíritu Santo. Dice el versículo 33 nuevamente, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Derramado el Espíritu Santo. Y todos los que estaban ahí lo vieron, lo escucharon, y ahora estaban escuchando el trabajo del Espíritu Santo por boca de Pedro. Así que había mucha evidencia de Dios ahí, había gran evidencia del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, de cómo Dios había prometido y estaba cumpliendo lo que había prometido, cosas que no entendían los profetas del Antiguo Testamento, cosas que los ángeles no habían visto y anhelaban ver, ahora podían entenderlo, podían comprenderlo cualquier persona que tuviera buena actitud. Y el clímax del mensaje, ¿cuál fue, estimados oyentes? A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice el versículo 36. Mire, léalo por favor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quedaba hacer ahí? Quedaba lo que vamos a ver en esta tarde, le puedo adelantar un poco, el temor agudo que vino al corazón de los que pusieron atención al mensaje y sintieron que podían fácilmente ser destruidos en ese mismo momento. Tuvieron gran temor y gran dolor profundo, se compungieron de corazón, dice la palabra.
oyendo estas cosas y entendiendo estas cosas y sabiendo de su participación y sabiendo de su alejamiento que tenían con Dios, estas personas dicen, varones hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y entonces el apóstol Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en esta ocasión yo le digo a usted, para concluir por causa del tiempo, este mensaje de Pedro en las dos partes que hemos analizado, ¿le ha llegado a su entendimiento? ¿Le ha movido su corazón? Porque usted no viene y acepta esta palabra bendita de Dios. Hermano, hermana, si usted necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento, es un momento excelente. Si usted, estimado amigo que está entre nosotros, desea venir a Cristo, este es el momento. Arrepiéntase y sea bautizado para perdón de pecados invocando el nombre de Jesús. Y también reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien que acepte esta invitación? Puesto de pie, por favor, para entonar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Y en la tarde veremos la segunda parte. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.